A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal, Costa Rica? Bienvenidos a un espacio más acá en TV Plus, como siempre, con análisis de temas de actualidad. Les acompañamos su servidor Carlos Garro y detrás de cámaras Ana Mercedes Vega. Hoy con un tema que ha sido, me parece, el tema de la semana, un tema que pues preocupa, angustia, pero no por eso no lo vamos a dejar de tratar. Tiene que ver con el conflicto que se suscitó en el Medio Oriente entre Israel y un grupo subversivo denominado Hamas, que representa a los palestinos en la Franja de Gaza, que lamentablemente hace 8 días, invadió territorio del Estado de Israel, causó 1.400 muertes. Se dice que por lo menos en lo que fue sus primeros actos de terrorismo, así lo calificamos aquí, produjo más de 200 muertos. Y bueno, pues a lo largo del proceso, transcurso de la semana, por una ondanada de misiles, ya se perdió la cuenta, se habla de cerca de 6.000 misiles que han caído en territorio israelí, pues han ido aumentando los muertos y ya se habla, por lo menos en suelo israelí, de 1.400 muertos, al igual que Israel pues ha respondido a este ataque militar injustificado, sin ningún tipo de razón. Israel ha tenido que responder y también, bueno, pues ha bombardeado algunas partes del territorio de Gaza para mitigar un poco esta ofensiva del grupo Hamas, compuesto por un ejército de unos entre 20.000 y 30.000 hombres, que, Israel considera que tal vez por aquí o por acá o por allá, pues, están ubicados estas personas escondidas, lanzándole misiles a los 10 millones de israelíes que habitan en el Estado de Israel. Y bueno, esto ha sido noticia a nivel mundial porque las opiniones se dividen. Hay quienes están a favor de los israelíes, otros en contra, otros a favor de los palestinos, otros en contra. Todo el mundo dice que nadie a favor de Hamas, pero la verdad es que a veces en las opiniones uno se confunde un poco, ¿verdad? Lo cierto del caso es que ha sacado roche este tema y tiene en vilo al mundo, pues viendo a ver en qué termina este asunto, que Dios quiera que no se regionalice. Para entenderlo mejor, para comprender mejor de qué se trata todo este tema, hemos invitado a un experto en política internacional, a don Antonio Barrios Oviedo, profesor universitario, que gentilmente nos acompaña desde su oficina, desde el seno de su hogar, para explicarnos detalladamente qué es Gaza, qué es Hamas, cuál es el problema que tienen con los israelíes, a qué se debe este ataque inesperado, injustificado, sin razón, sin motivo, y bueno, cómo entender la historia de toda esta problemática, la evolución de la misma, lo que está pasando en este momento y lo que podría venirse. De esto tratará el programa el día de hoy. También tendremos la opinión de un costarricense, hijo de judíos, que estaba precisamente en Israel en el momento que se dio este ataque y que, bueno, todavía no ha podido llegar a Costa Rica. Estaba visitando a unos parientes por allá y, bueno, pues ya lleva una semana tratando de regresar al país y se espera que tal vez el día domingo pueda ser que llegue este domingo a Costa Rica. De esto tratará el programa de hoy. Espero que les agrade, espero que les sirva para ilustrar y formar opinión. Sin más preámbulo, vamos a ir a una pausa y ya casi entramos en materia. En este mes de octubre celebramos a la persona adulta mayor. Por eso tendremos muchas actividades como bailes, bingos, cimarrona, mascaradas y muchas más. Este gobierno local les invita a todas las personas adultas mayores, a sus familias, amigos y a toda su red de apoyo a que participe en cada una de las actividades que tenemos programadas para este mes de octubre. No se pierda, visiten nuestras redes sociales y ahí pueden consultar los días, las horas para que puedan acercarse a esta oferta programática. ¡Los esperamos!
bien, hoy vamos a compartir con todos ustedes un punto de vista sobre el conflicto en Medio Oriente entre Palestina e Israel. Vamos a entender un poco más de qué se trata este conflicto y por eso hemos invitado a un profesional, un experto sobre este tema. Nos acompaña hoy el profesor Antonio Barrios Oviedo, con quien vamos a compartir para entender un poco cómo se origina este problema entre palestinos y israelíes o entre árabes y israelíes y aparte cómo se origina, entender un poco qué es la Franja de Gaza, qué es Palestina, qué es Israel y bueno, qué es lo que también pues cada uno de estos grupos étnicos reclaman. Muchas gracias, profesor, por atendernos, por recibirnos en el seno de su oficina, de su hogar, de su despacho y gracias por los minutos que nos dedica a nosotros y a la audiencia en especial. Don Antonio, ¿cómo es que nace este conflicto? Porque a mí me han dicho que antes de que Israel fuera Estado y después del genocidio en la Segunda Guerra Mundial, el problema que tuvieron los israelíes con los nazis, donde más de 6 millones de israelíes perdieron la vida, a mí me han explicado, o por lo menos así me lo enseñaron, de que donde hoy se ubica el Estado de Israel, en aquellos tiempos, en otrora, allá por 1948-49, eso era territorio palestino, y que es por la decisión que toma la ONU y por un acuerdo también que toma el imperio dominante, que aquel entonces era el Reino Unido, que tenía los dominios en esta parte del mundo, que los israelíes se asientan en ese territorio que conocemos como el Estado judío, el Estado hebreo, y es ahí donde empieza esa pugna de que por qué a mí me sacan, por qué a mí me corren, si yo estaba aquí, y los otros que nosotros tenemos que irnos corriendo, acomodando, empoderando, en un territorio que para eso nos lo dieron. ¿Es esto así, profesor? ¿Así es como surge, empieza este problema o hay otras cosas de fondo? Muchas gracias por tenerlo por acá en TV Plus y bienvenido a Punto de Vista. Bueno, primeramente, don Carlos, gracias por la invitación. Es un tema sin duda muy, muy complicado. Si uno quiere entenderlo, pues tiene que remontarse incluso a la época bíblica, pero en razón del tiempo y en razón de tratar de dar algunos tips muy generales, vamos a partir de la Primera Guerra Mundial, es decir, el Imperio Británico instituyó el mandato británico de Palestina. Eso fue en aquel momento con el beneplácito de la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones, que era lo que posteriormente se va a convertir después de la Segunda Guerra Mundial con Naciones Unidas, es decir, la Sociedad de las Naciones es la antecesora de lo que hoy conocemos como la ONU. Y bueno, cuando a Gran Bretaña se le da y se le denomina esto que se conoce como el mandato británico de Palestina, era con la idea de gestionar los territorios otomanos, digamos, el territorio otomano, cuando existía el Imperio Otomano, en lo que es Asia Menor, pues es lo que hoy conocemos como el actual Israel, Cisjordania, Gaza y Jordania, como tal. Antes se llamaba, todavía en la década de los 70, en los 60 le llamaban Transjordania. Y los británicos decidieron, pues, ante tanta pugna y ante tanto enfrentamiento entre árabes, palestinos, árabes en el mandato británico y judíos que fueron llegando gradualmente. Ya los judíos también estaban ahí. La gente cree que los judíos llegaron a partir de 1920 con la caída del Imperio Otomano y que por tanto al ver que el Imperio Otomano ya no era una amenaza para ellos, ya había también de por medio toda una dinámica diplomática que era llevada a cabo por Theodor Herzl, lo que llaman el padre del sionismo, y el padre del sionismo en este caso ya había gestionado mucho antes de 1920 hablar con el Imperio Otomano para buscar la consecución del hogar nacional judío. Sin embargo, el Imperio Otomano en aquel entonces, eso fue en 1898, principalmente en aquel entonces el Imperio Otomano había dicho que no, y bueno, eso fue una lucha que la continuaron a través de distintas organizaciones sionistas hasta que, bueno, lamentablemente con lo que ocurre en 1947, en donde el mandato británico no logra poner de acuerdo a árabes y judíos, es que ya Gran Bretaña dice, bueno, me retiro, y como ya estaba creada Naciones Unidas en 1940 y 1945, pues el primer conflicto que le toca a la ONU en aquel momento es tratar de ver cómo logra resolver el asunto. Y bueno, ¿cómo es que Naciones Unidas soluciona el asunto? Bueno, soluciona la disputa con lo que se conoce como la Comisión Especial de Palestina, que es la UNSCOP, que trata de digamos, son las siglas en inglés, ¿no?
esta comisión propuso la llamada solución de los dos estados, que incluso todavía hoy se cacarea mucho sobre eso. Es decir, hace poco escuchaba al presidente del gobierno español hablar de nuevo de la solución, que la única solución es la creación de los dos estados, y sin embargo, bueno, han pasado décadas de décadas en donde prácticamente pues eso ha quedado en la nada. Y bueno, esta comisión propuso la llamada solución de dos estados, que quedaría reflejada posteriormente en la famosa resolución 181, que es la que permite, digamos, partir en dos, por decirlo así, el mandato británico. Es decir, proponía distribuir el territorio dando aproximadamente la mitad de cada parte, a pesar de que los judíos representaban un tercio de la población para aquel momento y tenían solo un 7% de las tierras, ¿no? Es decir, hubo una dinámica interesante de 1920 hasta 1936 todavía, en donde las distintas agencias sionistas habían tratado de recaudar fondos para comprar tierras en el mandato británico de Palestina, e ir gradualmente pues en la consecución de esto que van a llamar posteriormente el Hogar Nacional Judío o el Estado de Israel en 1947. Y bueno, los árabes rechazaron evidentemente el plan, e inmediatamente estallaron enfrentamientos que no solamente entre ellos, sino también con los judíos. Es decir, la población árabe es muy dividida entre sunitas, chiitas, al igual que la misma población judía es bastante dividida: sefardíes, ashkenazis, ortodoxos. Todos tenían de alguna manera una visión distinta de lo que debía ser la constitución del Estado o del Hogar Nacional Judío, que incluso hoy en día, si nosotros vemos cómo está constituido el actual gobierno de Netanyahu, pues el actual gobierno del primer ministro la conforman un grupo muy peligroso de extremistas ultraortodoxos, que son tan peligrosos como cualquier grupo islamista radical. Y bueno, la guerra de hoy, para adelantarme solo un poquito, y ahorita regreso un poco a la continuación de esta parte de la historia, si uno quiere ver la guerra entre Hamas e Israel, es un enfrentamiento entre un grupo radical llamado Hamas y el gobierno de Netanyahu, que está conformado como coalición con un grupo de extremistas religiosos que igualmente son peligrosos. Si usted lo quiere ver así, es una extrema derecha religiosa muy complicada frente a un movimiento Hamas que igualmente es bastante radical. Es un grupo islamista, yihadista, radical. Entonces, bueno, eso es muy complicado todavía hoy, tratar de resolver un enfrentamiento que tiene décadas de estar presente con distintos matices, pero igualmente con niveles de radicalismo bastante complicados. Entonces, bueno, los judíos empezaron a ocupar pueblos árabes asignados al Estado judío por la ONU, bueno, cuando se da el 14 de mayo del 48, no solamente el 47, la partición del Estado del mandato británico, sino la constitución del Estado israelí, bueno, es cuando en el 48 prácticamente hay una coalición de grupos árabes, de países árabes que ya para aquel momento estaban bastante conformadas, deciden pues llevar a cabo una guerra, que es lo que se conoce como la guerra de independencia, que tratan, digamos, de prevenir o de impedir que el Estado judío se consolide como tal. Como consecuencia de ello, pues más de 700.000 palestinos, lamentablemente, pues tuvieron que abandonar sus hogares en esta parte de la Palestina, que va a ser parte del Hogar Nacional Judío. Es lo que se conoce como la Nakba, los palestinos le llaman el desastre. Y bueno, lamentablemente, pues esto genera la primera crisis de refugiados palestinos, que obligan, pues, lamentablemente, a la ONU a tratar de ver cómo soluciona esa situación, creando la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, cuyas siglas en inglés van a ser la UNRWA. Y eso, pues, lamentablemente, sí, hasta la fecha no ha sido resuelto. Uno de los campos de refugiados más antiguos que hay con la creación del Estado de Israel es es el campo de refugiados al sur del Líbano, que hasta el momento, digamos, permanecen como tal. Y bueno, las fuerzas de coalición árabe, pues formadas por los palestinos, Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Siria, pues eh, tratan, digamos, de evitar a toda costa que el Estado de Israel se consolide como tal. Bueno, esto lleva, digamos, a la agencia, a los sionistas de aquel momento, que era David Ben Gurión, a tratar de llevar, pues, proclaman la independencia de forma unilateral del Estado israelí,
y esto va a llevar pues que definitivamente entre 1948 y 1949, pues tanto Israel como la coalición árabe, que habían entrado en guerra en el 48, un año después es lo que más o menos va a durar esta guerra de independencia, en la que finalmente pues Israel logra consolidarse como Estado. Llegan a firmar un armisticio en donde van a delimitar finalmente la frontera de Israel con los territorios árabes. Principalmente los territorios árabes de Cisjordania y la Franja de Gaza, en lo que se conoce como la famosa línea verde, que es, digamos, la nueva línea de frontera que va a servir con este armisticio para decir, bueno, ahora sí, Israel es esto y los territorios árabes de Cisjordania y Gaza van a ser estos. En esto que ya les dije antes, que es la partición del Estado del mandato británico de Palestina con la resolución 181 de Naciones Unidas. Así que bueno, eso va a llevar a que lamentablemente, a pesar de que esta partición se da como tal y que Jerusalén va a ser protegida internacionalmente, es decir, ahí confluyen las tres religiones monoteístas más importantes, Jerusalén va a quedar bajo control internacional. Sin embargo, bueno, la guerra de los 6 días de 1967 pues lleva a Israel a ocupar estos dos territorios, todo Jerusalén, los altos del Golán que pertenecen y hoy todavía están bajo reclamo de Siria, y la península del Sinaí, que es egipcia. Es decir, los países árabes continuaron de alguna manera socavando las intenciones de Israel de consolidarse como tal, y entonces es que lanzan esta guerra de 1967, que es la que se conoce como la Guerra de los 6 días. Y bueno, prácticamente va a venir después la Guerra del Yom Kippur en 1973, y es cuando, bueno, definitivamente esta ocupación territorial, salvo el caso de la península del Sinaí, es cuando gradualmente pues Israel, de acuerdo a distintos eh, procesos de paz con Egipto, es que gradualmente pues Israel se retira de la península del Sinaí, va devolviendo gradualmente la península del Sinaí a los egipcios conforme las intenciones de paz se hacen cada vez más reales, hasta el punto de que hoy en día, por ejemplo, Egipto tiene bajo su control total la península del Sinaí, que había sido ocupada por Israel en la guerra del 67, que incluso la mantiene tal cual todavía en la guerra del 7-3, cuando los países árabes lanzan de nuevo una ofensiva contra Israel. Israel se retira de la Franja de Gaza, a pesar de que pasa mucho tiempo bajo control egipcio, se retira de la Franja de Gaza en el 2005. Ahí viene un poco todo lo que va a ocurrir con el movimiento Hamas, porque el movimiento Hamas se crea en 1987 y el movimiento Hamas como grupo que va gradualmente ganando ese control y esa legitimidad frente al pueblo palestino de Gaza, es cuando Israel se retira de Gaza en el 2005. Hay un retiro unilateral por parte de Israel. En ese momento estaba gobernando Israel como primer ministro Ariel Sharon por parte del partido Likud. Y bueno, una buena parte de Cisjordania y Jerusalén siguen estando ocupadas de forma ilegal, según el derecho internacional, por parte de Israel. Nunca se llegó a un acuerdo de crear un Estado palestino, salvo lo que va a ocurrir, lo que se había negociado, sí, definitivamente, con los acuerdos de Oslo en 1993, donde se habla de tratar de crear un Estado palestino. Es decir, la famosa solución que desde hace mucho tiempo se viene hablando de dos estados, y sin embargo, bueno, eso han pasado las décadas y eso no ha ocurrido por distintas situaciones de crisis que han ocurrido entre israelíes y palestinos, lo cual pues ha impedido que lamentablemente esto no se dé. Obviamente ahí hay una mano también responsable por parte de Israel de ocupar ilegalmente muchos de los territorios en la región de Cisjordania, donde se han creado asentamientos de colonos judíos que igualmente han buscado de alguna manera socavar las intenciones del pueblo palestino para la creación de este Estado palestino. Lo que ha buscado Israel con la ocupación territorial y los asentamientos judíos en Cisjordania es tratar de libanizar, por lo que se conoce como la libanización de Cisjordania, para evitar, digamos, que no exista una unión territorial de los palestinos y que tampoco exista una unión nacional, por lo menos desde el punto de vista político, como para poder
buscar la creación del Estado palestino ante el resquebrajamiento tan grande que tiene Cisjordania, en donde hay asentamientos entremezclados, asentamientos judíos entremezclados con asentamientos palestinos, y eso ha evitado pues que lamentablemente este resquebrajamiento impida la constitución del Estado palestino. Así que se ha hecho muy complicado incluso hasta la fecha, tanto en Cisjordania como en el caso de Gaza, buscar, digamos, este Estado palestino que igualmente los palestinos han venido buscando, no solamente desde la partición en el mandato británico, sino con los acuerdos de Oslo, que de ahí se habla la importancia de crear la famosa solución de dos estados. En este mes de octubre celebramos a la persona adulta mayor. Por eso tendremos muchas actividades como bailes, bingos, cimarrona, mascaradas y muchas más. Este gobierno local les invita a todas las personas adultas mayores, a sus familias, amigos y a toda su red de apoyo a que participe en cada una de las actividades que tenemos programadas para este mes de octubre. No se pierda, visiten nuestras redes sociales y ahí pueden consultar los días, las horas para que puedan acercarse a esta oferta programática. ¡Los esperamos! Bueno, y hablando de este conflicto entre palestinos, israelíes, entre Hamas y el gobierno de Israel, también vamos a compartir precisamente con una de las partes afectadas, en este caso, con algunos, por lo menos con un judío costarricense, quien estaba precisamente en Israel visitando a su familia, a uno de sus hijos y sus nietos, en el momento en que se da este lamentable encontronazo, esta invasión de Hamas, este genocidio, llamo yo, ¿verdad? Las muertes que ya llevan de más de 1.400 muertes, donde este grupo terrorista lamentablemente pues no solo se conformó con atacar a militares israelíes, decapitarlos, sino que también pues secuestró a israelíes, a extranjeros, a turistas, a civiles que nada tenían que ver en el asunto, asesinó a niños, a infantes, algunos los degolló, niños de 6 meses, de 8 meses, secuestró mujeres y al parecer también algunas fueron hasta violadas, y no se tiene claro el futuro de alrededor de 199 personas, dice el Estado de Israel. Sin embargo, el mismo Hamas habla de entre 250 y 300 personas secuestradas, que no sabemos en qué parte de Gaza están, si están en Gaza o no. Se rumora, se menciona que podría ser que se encuentren en túneles, pero la verdad es que lo que se dice de parte de algunos militares es que podrían utilizarse a estos pobres seres humanos que nada deben y no tienen vela en este conflicto, se les utilice como escudo humano dentro de una operación militar. Tengo el honor de compartir desde Viena, Austria, doctor. Correcto, sí. Todavía, ¿verdad? Con el doctor Max Gutreman. Hoy vamos a compartir con él, haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Porque Max ha tenido que pues, vivir lamentablemente toda esta situación muy dolorosa, donde ellos celebraban el fin de año, ¿verdad? El fin y principio de año allá en Israel. Y bueno, pues esta visita a la familia se convirtió en una pesadilla. Y Max ha tenido que vivir todo un periplo para viajar a Costa Rica. Todavía no ha llegado a Costa Rica. Ahorita se encuentra en la capital de Austria, en Viena. Y bueno, pues vamos a compartir un poco, Max, para que nos comentes, bueno, de qué se trataba tu visita en Israel y al final de cuentas, cómo viviste esta lamentable situación que para tu familia no es nuevo, porque inclusive ustedes escribieron por ahí un libro, ¿verdad?, respecto al Holocausto, ya que tus parientes fueron víctimas del horror, del terror, del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Un gusto tenerlo por acá en Punto de Vista. Pues bienvenido, doctor, y muchas gracias por atender nuestra inquietud. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto poder saludarlo después de
de todas estas situaciones que nos ha tocado vivir, totalmente inesperadas, ya que esto es un viaje familiar, ¿verdad? Donde con mi esposa estábamos visitando a mi hijo, mi nuera y los nietos que tenemos allá. Ellos viven en Jerusalén y bueno, hemos tratado de venir a visitarlos con alguna frecuencia, por lo menos una vez cada año, cada 2 años. Y en esta ocasión también veníamos con la intención de visitarlos. Veníamos a través de la aerolínea de Turkish Airlines y nuestro plan era aprovechar la parada de Turquía cuando íbamos a salir de Israel después de la visita que teníamos planeado de ir y pasar unos 4 días en Turquía antes de llegar a Costa Rica. Pero bueno, todo tuvo que cambiarse, todo fue diferente, todo el viaje fue diferente. Y bueno, ahora con mucho gusto le comparto un poquito la vivencia que tuvimos. Doctor, ¿cómo de repente un viaje que se suponía era un encuentro familiar para visitar a tu hijo, conocer a tus nietos en compañía de tu esposa, de repente se convierte en una pesadilla, se oyen las alarmas, las sirenas, el domo de hierro y empiezan las explosiones, los misiles y se percatan ustedes que ese fin y principio de año, pues una vez más vuelven a vivir resabios de lo que otrora fue el Holocausto, de lo que ustedes escribieron precisamente de un libro que se llama Hoy Mami, ¿verdad? De Abraham Guterman, después de vivir este horror del Holocausto. ¿Cómo nos podría narrar esa experiencia familiar? Mire, nosotros vinimos aquí y tratamos de venir en esta fecha porque la fiesta de Sukkot, que podría decir que es la fiesta de las cabañas, dura 7, 8 días, y esos 8 días el bebé, los niños no tienen kinder, no tienen maternal, tanto mi hijo como su esposa están de vacaciones. Son 8 días que entonces nosotros nos gusta venir porque podemos pasar con ellos la mayor parte del tiempo. Y efectivamente, o sea, la fiesta de Sukkot fue muy agradable. En la mayor parte de Jerusalén, casi todos los apartamentos, las casas, hacen su propia cabaña y es una cabaña donde la gente trata no solamente de comer, sino también inclusive de dormir. Y esto es una de las cosas una de las festividades más alegres en el calendario judío. El último día termina con una festividad que se conoce como Simchat Torah, que es la entrega de la Torah. Y entonces ese es un día de gran alegría donde la gente, digamos, no solamente ora, sino también baila, saca la Torah. Es un día de gran festividad. Podríamos decir que es de las festividades más alegres que tenemos los judíos. Y entonces nosotros habíamos pasado una festividad de Sukkot tranquilo, con mucha oración, muy espiritual, muy dedicados a compartir. La idea de estar en estas cabañas siempre ha sido la de compartir en sencillez, ¿verdad? Y valorar la sencillez de poder estar contentos en una cabaña hecha en forma sencilla. Y íbamos bien, toda la festividad la pasamos muy bien. Y bueno, estábamos en el último día, que era el 7, si no me equivoco, el 7 de octubre. Y ese día empezaron a pasar algunas cosas muy llamativas. Yo estaba en Jerusalén, ¿verdad? Y Jerusalén, a pesar de que no es muy lejos, pero sí es bastante más lejos que todas las ciudades que están cerca de Gaza. Entonces, digamos, el día iba transcurriendo bien. Yo estaba en la sinagoga
en la mañana, como le decía, con la festividad de Simchat Torah, y iba transcurriendo bien, pero en eso empezó a sonar una alarma que yo nunca había escuchado yo esa alarma, y entonces empezaron a preguntar a la gente, al preguntarle a mi hijo, me dice, mira, tenemos años de que aquí no suena la alarma en Jerusalén, pero bueno, esta es una alarma, entonces había que buscar que refugiarse en lo que en Israel prácticamente en todo lugar la gente sabe dónde debe ir, pero tampoco es demasiado el tiempo que se tiene, porque una vez que suena la alarma, dependiendo de la zona donde usted está, tiene solamente, en el caso de nosotros teníamos 30 segundos para ir a lo que sería como un refugio, un shelter, ¿verdad? Y entonces, bueno, como estábamos en la sinagoga, no había un refugio inmediato, pero ya después, digamos, empezamos ya nos dijeron a dónde teníamos que ir si volvía a sonar. Esa mañana sonó 3 veces la alarma, y como estábamos en el día de Shabbat, y el barrio donde yo estaba es un barrio de judíos ortodoxos, pues la gente no pone noticias, no pone televisión, no usa celulares. Ese día es un día que no se usa ningún medio digital, entonces todo se fue dejando para ver por qué había sonado 3 veces la alarma durante la mañana, que eso fue una cosa que era muy, pero muy llamativa, ya que no había sonado en un par de años. Bueno, siguió el día, terminó el Shabbat, terminó Simchat Torah, y lo primero que todo el mundo hizo es ir a poner el radio a ver qué había pasado, y mi hijo me dijo, pues porque es en hebreo, yo no entiendo muy bien hebreo, y mi hijo me dice, mira qué raro, están diciendo que hubo algún tipo de infiltración desde Gaza, y hay 100 muertos. Y entonces, bueno, yo le dije, mira, no puede ser 100 muertos porque 100 muertos ha habido aquí a veces en una guerra. No puede ser. Entonces se quedó pensando y me dice, bueno, quizás entendí mal, pero al ratito me dice, no, dice, bien, están repitiendo que hubo 100 muertos. Esa noche nos fuimos a acostar entendiendo que había pasado algo serio, que había habido una infiltración seria de terroristas en el territorio israelí, y con un nudo en la garganta nos dimos cuenta que también se habían disparado más de 3.000 misiles, y que prácticamente en toda la zona alrededor de Gaza, e inclusive hasta más de 100 kilómetros, habían sonado alarmas, porque esto era una combinación de cosas, los misiles y el ataque terrorista. Bueno, ahí es donde, digamos, se terminó la noche, como a las 8, 9, siempre un poco preocupados, pues ya en ese momento pensando mucho que si volvía a sonar, volvimos ya en esta ocasión, nos organizamos en forma más seria, que si sonaba otra vez, que no iba a agarrar a los nietos, que no iba a agarrar, o sea, tener algunas cosas básicas en el refugio. Y en el caso de mi hijo, ellos tienen un cuarto de refugio que es parte del apartamento donde ellos viven. Ellos tienen un cuarto donde es como blindado ese cuarto. Y entonces después volvió a sonar un par de veces más la alarma en la noche, después sonó un par de veces al día siguiente, y después sonó como 2 o 3 días seguidos, empezó a sonar la alarma. Cada vez que sonaba nos íbamos corriendo al refugio, y bueno, en un cuarto bastante pequeño, que estábamos ahí, cada vez que sonaba durante 10 minutos nos quedábamos ahí. Pero bueno, después nos dimos cuenta que cuando sonaba, también había lo que es
la defensa antimisil, que es los antimisiles que tiene Israel, también suenan, o sea, una vez que suena la alarma, usted oye los antimisiles que también generan un sonido fuerte, ¿verdad? Y eso, entonces era así, era alarma, luego corríamos, luego oíamos los antimisiles y después las noticias, a ver, bueno, de vez en cuando los antimisiles no son capaces de proteger el 100%, se habla del 90%, y algunos de estos misiles caen y entonces la próxima noticia es ver dónde cayó y ver qué daños se hicieron, y bueno, como probablemente ya han visto, pues hay familias donde ha caído estos misiles y han generado desde muertos y heridos. Vaya, yo me imagino, Tomás Kutterman, que usted nunca esperó que su visita a Israel tuviese esta connotación, que eventualmente se convirtiera en toda una pesadilla de terror. Esto me lleva a preguntarle, ¿alguna vez a lo largo de su vida ha vivido usted una experiencia como esta o esta es la primera vez? No, como esta nunca en mi vida, no. Nunca. No. ¿Cuántas veces ha viajado usted a Israel, más o menos? Mire, no estoy seguro, pero esta podría ser como mi sexta o séptima vez. Sexta o séptima vez. Mi hijo vive desde 7, 8 años allá. Sí. Entonces, lo más cercano que usted haya experimentado o que conozca este tipo de experiencias, tal vez el libro que escribió usted, que se lo comentó su papá, me imagino. Correcto, sí, bueno, sí, usted que conoce el libro de mi padre y de la familia de él, sí, bueno, ellos experimentaron terriblemente todo el sufrimiento que generó el holocausto y el nazismo. Sinceramente, yo nunca imaginé que iba a darse nuevamente este tipo de tragedia hacia el pueblo judío, porque es algo que uno no piensa que se puede, que se pueden llegar a matar a niños y decapitar a niños, y es muy difícil digerir este tipo de agresión. No hay forma de entender. Claro. No hay forma. Doctor, yo sé que usted no ha llegado a Costa Rica, usted está viendo todo un periplo tratando de regresar al país. Tengo entendido que arrancó hace como 2 días o 3 días y llegará el fin de semana. Le pregunto, usted todavía también no está muy enterado de cómo se está informando en Occidente un poco de toda esta experiencia que están viviendo Israel y este grupo Hamas y los palestinos. Pero acá en Occidente ha habido como, lo digo yo como periodista y como comunicólogo, con una especialidad en comunicación política, una cierta tergiversación, ¿verdad? Por un lado, se le ha dado muy poca importancia al sufrimiento de la población israelí, todo esto que usted nos acaba de explicar. Se le ha dado poca importancia a los 1.400 muertos que en un instante, en una hora, tuvo que poner Israel, más los que va sumando cada vez que el domo de hierro pues no da abasto con el tema de los misiles que envía Hamas. Pero sí se le da mucha importancia a la respuesta militar de Israel a la parte de la zona de Gaza. Esto me lleva a preguntarle, ¿siente usted que todavía en Occidente se vive un sentimiento antisemita, que todavía la experiencia del Holocausto no bastó para entender un poco todo lo que han tenido que vivir los israelíes para poder tener una nación propia a lo largo de su historia? Mire, yo creo que en términos generales hay una gran parte de la población del mundo no conoce con profundidad lo que se está viviendo y lo que está representando esta agresión de parte del grupo de Hamas. De parte mía, por lo menos yo lo que creo es que hay que entender bien
que los palestinos tienen derecho a tener un lugar donde vivir y ojalá de vivir bien. Y con toda la fortaleza que podría dar dedicar todos los fondos que jamás dedica a túneles y misiles y todo esto, si se dedicaran a educación y mejorar más la sociedad de Gaza, sería probablemente todo lo que estamos viendo sería muy diferente. Yo le digo esto porque en realidad los palestinos, más del 90% de los palestinos no tiene nada que ver con Hamas. Hamas está en Gaza y tiene prácticamente también secuestrada a su propia población, porque no existe un sistema democrático en esa zona. Diferente a lo que sería el West Bank, donde usted sabe que ahí está Abbas y ha habido muestras de democracia y están viviendo mejor. Creo que no hay que confundir, jamás no es los palestinos, no son los palestinos. La gran mayoría de los palestinos, inclusive inicialmente condenaron a estas atrocidades que se cometieron. Pero bueno, como usted dice, después se va tergiversando, estamos viendo ahora una gran tergiversación de los hechos, estamos olvidando quiénes fueron los que atacaron, quiénes fueron los que entraron, mataron niños, por lo que hemos visto, mataron niños, violaron mujeres, mataron ancianos, se llevaron rehenes. Y esto en realidad fue lo que inició esta provocación tan terrible, con esta masacre, matar, creo que murieron 280 muchachos que estaban en un concierto por la paz. Todo esto ha generado una reacción de defensa del Estado de Israel, que, bueno, estamos viendo las consecuencias y hay una reacción de la gente sin conocimiento diciendo, no, esto es un abuso, y en realidad yo creo que no entienden cómo empezó el problema y no entienden que Israel trata de hacer todo lo posible porque no haya daños en la población civil. Tampoco se ha dicho, o poco se ha mencionado, que Israel le propuso al grupo Hamas: devuelvan a los terroristas, nosotros no bombardeamos Gaza, pero devuélvanos, perdón, los terroristas no, los secuestrados. Y después nos arreglamos entre ustedes y nosotros, ¿verdad? A su manera. Pero eso poco se ha dicho, ¿verdad? Se dice, yo no sé usted qué tan versado es de política, don Max Kutterman, pero se ha mencionado que todo esto es una treta del grupo Hamas para evitar aquel pacto que se estaba desarrollando de paz, sobre todo con Arabia Saudita, para evitar acuerdos bilaterales con el mundo árabe, para que de verdad pues cada quien tuviera su territorio y que cada quien viviera en paz. Ya que estos señores de Hamas, bueno, ellos han mencionado que ellos no reconocen al Estado judío como tal, y su intención es desaparecer a Israel, donde está ubicado en su territorio que se le entregó después de la Segunda Guerra Mundial. Eso me lleva a consultarle, para ir cerrando la entrevista y no abusar de tiempo, porque yo sé que usted está viendo toda una situación complicada con la familia para regresar a Costa Rica. ¿Qué solución le ve usted a esto? Usted como costarricense, israelí, ¿qué solución le ve? Hay involucrados decenas de países, pues de los 200 y resto de secuestrados, pues muchos son latinos, hay otros europeos que están por allá y que todavía no se sabe la suerte que ha corrido esta gente o en qué terminarán estas personas. ¿Cuál cree usted que podría ser una salida definitiva a este conflicto? No solo lo de ahorita, sino hacia el futuro. Mire, puedo recordar algunas de las ideas de Golda Meir, que en algún momento dijo, este conflicto se terminaría si ustedes
llegaran a querer más a sus hijos de lo que nos odian a los nuestros. Yo lo que creo es que desde el punto de vista de sociedad, si hubiera un interés genuino, se formarían una solución de 2 estados para 2 pueblos. Pero al no haber ese interés genuino, sino seguir sin reconocer al Estado de Israel y mantener este estado de beligerancia, una gran parte de beligerancia terrorista, mandando misiles a la población civil y atacando a la población civil, yo creo que la única forma sería que logremos que se cambie la educación de la gente quizás desde muy niños, porque ahorita el adoctrinamiento que se hace desde que somos niños es un adoctrinamiento que lo que hacen es que muchos de estos muchachos, cuando llegan a ser adolescentes, lo único que quieren es participar en lo que se llama la yihad islámica. Creo que si en vez de pensar en participar en la yihad islámica, pensarían en formación universitaria, en formación social, en formación en tecnología, en aprovechar la cercanía de Israel, que tiene universidades donde algunas de ellas son de primera calidad y hasta el 50% del alumnado son árabes. Y estas son cosas que a veces no conoce la gente y no sabe que en realidad hay una parte muy importante de la población, tanto israelí y árabe, que sí conviven juntos y tienen un montón de actividades juntos, como la educación. Hay a nivel de música, hay grupos sinfónicos compuestos por israelíes y palestinos. Hay mujeres que tienen asociaciones entre mujeres judías y palestinas, y todo eso se podría fomentar mucho más. Sin embargo, al tener estos grupos que son tan radicales, tan radicales y que no quieren ningún tipo de negociación, todo lo que quieren es generar violencia, yo creo que la única forma que algún día esto podría quitarse es que todos entendamos que la solución es 2 estados para 2 pueblos que se respeten bien. Me parece muy asertiva su respuesta, don Max. Para terminar, ¿cómo ha sido la experiencia de regreso a Costa Rica? ¿Cuántos días se va a llevar? Mire, le cuento, ha sido complejo, porque yo tenía que devolverme por Turquía. Esperé hasta último momento para ver si acaso se activaba mi vuelo, pero definitivamente ese vuelo se suspendió y Turkish Airlines dijo que no volaba desde Tel Aviv, igual que muchas otras aerolíneas, no solamente ellos. A raíz de eso, entonces, empezamos a ver cómo podíamos salir. Prácticamente la única aerolínea que estaba volando saliendo de Israel en forma fija, hay otras que también han salido, pero en forma fija ha sido la aerolínea de Israel que se llama El Al. Entonces empezamos a meternos en El Al para ver cuáles eran las opciones y casualidad, un día después de lo que tenía programado salir por Turquía, encontré un vuelo para venir a Praga y de Praga era la única manera de poder salir. Todo fue tan complejo que el último día que ya estábamos en el aeropuerto, ya estábamos listos, tuvimos quizás la experiencia que me dejó más marcado es que sonaron las alarmas en el aeropuerto. Y entonces es un aeropuerto que en este momento probablemente está, si acaso, trabajando al 15-20% de lo que es usual. Y cuando sonaron las alarmas, la gente de seguridad nos llevó a todos los pasajeros que estábamos ahí, incluyendo a un avión que ya había subido, nos llevó a un refugio, y nos tuvimos todos que arrodillar con la cabeza para abajo durante 10 minutos. Eso fue como 1 hora antes de salir y bueno, pensé que quizás ya no íbamos a salir,
pero bueno, al final sí salimos como 1 hora y media tarde, pero con el corazón en la mano, ¿verdad? Con esa sensación de dejar Israel, que habíamos vivido una experiencia tan compleja, pero también muy aleccionadora, aprender mucho a valorar lo que nosotros vivimos en Costa Rica, la forma en que la población se respeta, la gran mayoría de la gente puede ejercer la religión que quiera, el credo que prefiera. Bueno, ojalá que siempre tengamos esa virtud. ¿Para cuándo cree usted que llega a Costa Rica, doctor? El domingo, si Dios lo permite, ya Y salió el conseguimos día lunes, doctor. Salí el día lunes. Lo que pasa es que las conexiones han sido muy complejas, pero el domingo bueno, espero, digo yo, espero, tengo un vuelo para el domingo a la madrugada. Y me imagino preocupado porque pues en Israel queda parte de su familia, ¿verdad? Así es, que estamos preocupados, hemos estado conversando, pero mire, la población israelí es solidaria, tiene mucha fe, y bueno, enfrenta las cosas que enfrenta, no son fáciles, no es sencillo. Correr con niñitos en 30 segundos a meterse en un cuarto no es fácil. Saber que han caído misiles en los barrios es complicado. Hablé con un señor que me dijo, mira, y se cayó un misil como a menos de 3 casas de la mía. Un señor que vive solo, un señor argentino que vive ahí en un barrio cercano a Jerusalén, pero bueno, todo muy complejo. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Cuando esté por acá en Costa Rica, espero que nos volvamos a ver, ¿verdad? Y podamos compartir un poquito más a fondo sobre esta experiencia que usted ha vivido y que hoy nos la relata detalladamente. Feliz día. Gracias. Un abrazo, bendiciones. Que esté muy bien, hasta luego. En este mes de octubre celebramos a la persona adulta mayor. Por eso tendremos muchas actividades como bailes, bingos, cimarrona, mascaradas y muchas más. Este gobierno local les invita a todas las personas adultas mayores, a sus familias, amigos y a toda su red de apoyo a que participe en cada una de las actividades que tenemos programadas para este mes de octubre. No se pierda, visiten nuestras redes sociales y ahí pueden consultar los días, las horas para que puedan acercarse a esta oferta programática. ¡Los esperamos! Bien, así espero pues aportar a este tema que ha sido noticia tanto en medios nacionales como internacionales, este conflicto ahorita entre el grupo Hamas y el Estado israelí, pero que también hay quienes le dan una connotación israelí-palestino, donde hay opiniones encontradas, donde nadie encuentra o difícilmente pues proponen una solución viable para de una vez por todas solucionar este tema, estas diferencias que se han tenido debido a las posiciones radicales, ¿verdad? Quienes palestinos que dicen, bueno, yo estaba allí cuando le dieron este territorio a Israel, este territorio me pertenece, por lo tanto yo desconozco al Estado hebreo. Esa es la posición radical de Hamas. Los israelíes que dicen, bueno, yo también estaba ahí, ubicado en ese territorio, y la ONU y la Liga de las Naciones y los ingleses nos dijeron que ese territorio nos pertenece, aparte que practica Dios también nos lo ofreció, nos lo prometió, es parte de la tierra prometida y por lo tanto, pues aquí me quedo, ¿verdad? Y ante esas posiciones radicales, pues difícilmente se llegue a una solución. Yo lo que sí creo es que ambos pueblos tienen derecho a tener dónde vivir, y yo lo que sí creo es que nunca quedó claro a dónde le tocaba vivir a los palestinos, ¿verdad? Y es ahí donde viene este conflicto. Hay dos soluciones: o los dos pueblos se asientan donde están, en paz, con un solo gobierno, y que se pongan de acuerdo, como vivimos muchos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica vivimos nicaragüenses, costarricenses,
no pasa nada. En Estados Unidos, la quinta parte de la población es latina, el 80% es anglosajona, no pasa nada. Esa es una solución. O la otra es que digan, bueno, a usted le toca esta esquinita y a usted le toca esto otro, y pare con. Y que lo acepten. El problema es que hay quienes dicen, no, lo quiero todo, y cuando alguien empieza en esta situación de que lo quiero todo, es donde al final de cuentas pues, no tiene nada o se queda sin. Recuerden que hay repetición de este espacio los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Por hoy es todo, gracias y que tengan una feliz noche. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.